Uno de los mayores retos para el usuario medio de Windows es formatear su ordenador, ya que aunque es un proceso relativamente fácil, requiere una información y unos conocimientos que no todo el mundo dispone de ellos. Y como es algo que llevo prácticamente toda mi vida haciendo y creo que he instalado prácticamente todas las versiones de Windows, en este vídeo voy a enseñarte toda la información que necesitas para hacerlo por tu cuenta y hacerlo de forma segura y sin perder ninguna información. Y por supuesto sin romper nada del ordenador. Ese proceso es totalmente seguro y no vas a dañar ningún componente de tu ordenador, cosa que mucha gente se piensa que puede ocurrir. Así que vamos al lío. La primera duda que le surge a todo el mundo es cada cuánto tiempo tengo que hacerlo o cuándo tengo que hacer un formateo de mi ordenador. Realmente no es algo que haya que hacer periódicamente, por ejemplo, cada 6 meses o cada año, sino que más bien creo que es algo que se hace por circunstancias. En mi caso particular, cuando he formateado el ordenador, no es porque me he levantado, he visto el calendario y he dicho, uy, hoy me toca formatear el ordenador. Así que mi consejo es que formatees el ordenador cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando estás teniendo un mal rendimiento, te aparecen muchos fallos constantemente y quieres descartar de que sea algo del sistema operativo y no de componentes. Muchas veces también se hace por seguridad. Por ejemplo, si crees que tienes algún tipo de software malicioso, si tienes sospechas de que alguien puede estar accediendo a tu ordenador a través de un tipo de hackeo o que tengas algún virus en el ordenador, la forma más eficaz de acabar con ellos es formateando. No es siempre la mejor opción, pero para casos muy extremos la mejor solución es la más extrema, como cambiar el ordenador completo o mudarte de país. No, por supuesto eso no. Hay opciones mucho más fáciles. Y otro caso que puede ser muy interesante en caso de que quieras hacer una limpieza de tu ordenador y te resulte mucho más cómodo formatear el ordenador y empezar a instalar solo lo que quieres instalar desde cero antes que ponerte programa a programa a eliminar los que no necesitas. Ahora que ya sabemos cuándo tenemos que formatear nuestro ordenador, vamos a hablar de las versiones de Windows. En ese apartado normalmente no te va a hacer falta buscar una versión en concreto, porque si vamos a reinstalar Windows vamos a hacerlo con la misma versión que ya tenemos. Pero en caso de que montes tu ordenador desde cero y necesites instalar un sistema operativo, en este caso Windows, existen varias versiones que pueden interesarte más o pueden interesarte menos. Existen muchísimas versiones distintas de Windows, aunque las más comunes son las Home y Pro. Realmente la inmensa mayoría de usuarios vamos a utilizar las versiones Home de Windows, ya que realmente una versión más avanzada no nos ofrece nada y generalmente son versiones mucho más caras. Aquí voy a hacer un pequeño inciso, ya que no tiene nada que ver con instalación de Windows o formateo de tu ordenador, pero creo que es importante saberlo, y es que cuando compramos un ordenador premontado de alguna marca que podemos comprar en cualquier tienda de electrónica, puede venirnos con algunas versiones un poco más extrañas. Por ejemplo, Windows 10S y Windows 11S. Estas dos versiones son unas versiones modificadas pensadas exclusivamente en la seguridad, que solo nos permiten instalar aplicaciones que estén en la Store de Microsoft. Por lo que si necesitamos instalar un programa que no es de la Store, con estas versiones desgraciadamente no vamos a poder. Y también tenemos que tener en cuenta que las versiones de Windows que vienen en estos equipos son versiones que van ligadas al hardware y cualquier cambio o ampliación de nuestro equipo puede provocar la pérdida de la licencia. Lo comento porque estas versiones OEM suelen venderse también en forma de clave, por lo que hay veces que compramos licencias súper baratas de Windows en páginas de claves, pero son licencias de un solo uso. En el momento que cambiamos algo del ordenador, la perdemos. Podemos reinstalar todas las veces que queramos Windows en ese mismo ordenador, pero no podemos cambiar componentes importantes. Pero antes de comenzar necesitamos hacer una copia de seguridad de la información de nuestro equipo. En este proceso se pierde toda la información que tengamos en el disco duro principal, por lo que recomiendo vaciar por completo este disco duro antes de comenzar el proceso. Puedes hacerlo a un disco duro externo, puedes hacerlo a otro disco duro que no sea en el que vas a instalar Windows, incluso subirlo a la nube. Antes de ver cómo se hace todo esto de forma correcta y mucho más avanzada, vamos a ver una opción que hay a partir de Windows 8 en la que podemos restaurar el sistema operativo a valores de fábrica. Como digo, es mucho más sencillo de hacer, está pensado sobre todo para usuarios básicos o de nivel intermedio, pero en caso de que queramos hacerlo para solucionar errores o mejorar el rendimiento del equipo, puede ser que no se solucionen todos los problemas. De todas formas, durante el proceso vamos a verlo que nos da dos opciones y una es más correcta que otra. También esta opción es muy interesante si lo único que queremos hacer es desprendernos del dispositivo. Por ejemplo, si vamos a venderlo o vamos a regalarlo, en pocos minutos lo tenemos hecho, y como lo único que queremos es borrarlo para que no haya ningún tipo de información personal ni configuración, pues es bastante efectiva. Dependiendo de la versión de Windows, está un poco más escondido que otra. De Windows 8 a Windows 10 lo encontraremos en configuración, actualización y seguridad, recuperación y restablecer este PC. Le daríamos a comenzar. Para Windows 11 tendríamos que entrar en la configuración, en Windows Update, opciones avanzadas, recuperación y restablecer el equipo. Y a partir de aquí el proceso es el mismo y nos da las dos opciones: mantener mis archivos o quitar todo. Nosotros cogeríamos quitar todo. Aquí es donde digo que nos da la opción de hacerlo más o menos correcto. Si queremos hacerlo rápidamente o nuestra conexión a internet no es excesivamente buena, la opción que tenemos que elegir es reinstalación local. Esto utilizará la partición de recuperación que se hace al instalar Windows para restablecerlo a valores de fábrica. Por el contrario, si tenemos buena conexión a internet y no tenemos excesiva,
excesiva prisa, la opción que recomiendo es descargar en la nube, ya que de esta forma se va a descargar una versión limpia y actualizada de Windows y posteriormente se va a instalar, por lo que si tenemos errores de software, esta opción es más probable que solucione los problemas que la anterior. Como lo estoy haciendo de forma ilustrativa, le voy a dar a reinstalación local y nos sale esta pantalla. Simplemente es para confirmarnos que toda la configuración que hemos hecho es la que queremos. Le daríamos a siguiente y una vez que termine la preparación previa, que este tiempo tardará más o menos dependiendo de la opción que hayamos escogido, simplemente le damos a restablecer y ya comenzaría todo el proceso. Y ahora vamos a ver cómo se hace normalmente la instalación de Windows. Una vez que tengas tu versión de Windows escogida, comenzamos con el proceso, ya que es el mismo para todas las versiones. Y lo último que necesitamos, y esto es esencial, la copia de seguridad podemos no hacerlo si no nos importa perder toda la información del equipo, pero esto lo necesitamos sí o sí, y es un pendrive de al menos 8 GB. Muy importante que esté vacío porque también se va a perder toda la información que está dentro de él. En este caso, si queréis que vaya mucho más rápido, recomiendo utilizar un SSD externo, que son discos duros mucho más rápidos que un pendrive USB. Y al igual que el pendrive, tiene que estar completamente vacío porque se va a perder por completo en el siguiente paso que vamos a ver. Y ahora que ya lo tenemos todo, podemos comenzar a crear el instalador de Windows. Para ello necesitaríamos un ordenador, que puede ser el mismo en el que vamos a hacer la reinstalación o puede ser desde otro completamente distinto. Para ello buscaremos la herramienta Media Creation Tool, junto con la versión que queramos instalar. Esta aplicación está disponible a partir de Windows 7, por lo que todas las versiones de Windows más modernas lo tienen. En mi caso quiero instalar Windows 10, por lo que buscaremos Media Creation Tool Windows 10. Nos vamos al primer resultado y le damos a descargar ahora la herramienta. Una vez que la tengamos descargada, la abrimos y conectamos nuestro pendrive o disco duro al puerto USB del ordenador. Nada más que iniciamos la aplicación, aparece una ventana de carga en la que hace unos preparativos y tras unos segundos nos aparece esta pantalla en la que nos pide que aceptemos los términos de licencia. Le damos a aceptar, vuelve a hacer unos preparativos durante unos segundos y una vez que termina nos aparece esto. En este caso lo que queremos es crear un medio de instalación, por lo tanto seleccionamos la segunda opción. Le damos a siguiente. Esto lo dejamos todo igual a menos de que queramos cambiar el idioma, aunque eso es algo que podemos hacer después una vez que tengamos el sistema operativo instalado. Así que no es algo 100% necesario. Le daríamos a siguiente y aquí tenemos dos opciones. Podemos descargar el archivo ISO para después pasarlo a un DVD o lo más cómodo, lo más sencillo y lo más normal hoy en día es que utilicemos una unidad flash. Como es la mejor opción y todo el mundo tenemos un pendrive por casa de al menos 8 GB, vamos a utilizar esta opción. Le damos a siguiente y aquí elegimos la unidad que queremos usar. En mi caso, la G. Le hacemos clic, le damos a siguiente y comienza el proceso de descargar Windows y convertir nuestra unidad USB en un instalador de Windows. Y nada más que termine el proceso nos aparecerá esta pantalla en la que solo tendremos que darle a finalizar y ya tendremos nuestro dispositivo USB preparado para instalar Windows. Una vez que tenemos nuestro instalador creado, lo único que tendremos que hacer es apagar el ordenador. Una vez que se apague lo volvemos a encender, pero nada más que le demos al botón de encendido tenemos que empezar a presionar suprimir hasta que nos aparezca la pantalla de la BIOS. Si no consigues acceder a la BIOS, se te va a cargar de nuevo Windows y tendrías que reiniciar de nuevo el ordenador para poder intentar acceder de nuevo. Si ya lo has intentado varias veces y no consigues acceder a la BIOS, puede ser porque tu ordenador o placa base utilice otra tecla para acceder a la BIOS. En este caso lo que te recomiendo es que directamente mires el manual, ya que ahí te dice qué tecla tienes que presionar. Aunque normalmente si no es suprimir suele ser F2. Cada fabricante de BIOS o de placa base tiene su propia interfaz. Más o menos son todas muy parecidas, pero nosotros aquí lo único que queremos tocar es la prioridad de arranque. Para ello nos vamos a opciones, a boot o arranque y donde ponga opción de arranque 1 buscaremos el disco duro que acabamos de crear con el instalador. En mi caso este que tengo en pantalla. Dependiendo de la placa base y de la BIOS, puede ser también que eso no esté ahí tal cual tan fácil, por lo que es probable que tengamos que cambiar la prioridad de arranque de dispositivo UEFI, que suele estar un poco más abajo en este menú. En esta placa en concreto nos muestra 3 opciones, pero lo más normal es que solo veamos una opción. Sea como sea, en una de estas opciones tenemos que encontrar el dispositivo USB de arranque que hemos creado. Hecho esto, saldremos de la BIOS guardando toda la configuración que hemos cambiado. Este proceso también cambia un poco dependiendo de la BIOS, pero de forma general es común en prácticamente todas las BIOS, o al menos todas las que yo he utilizado, que si pulsamos F10 nos aparece directamente salir y guardar. Confirmamos que queremos guardar y directamente el ordenador se va a reiniciar y nos va a aparecer directamente la ventana de instalación de Windows. Aquí podemos cambiar el idioma en el que queremos instalarlo, el formato de hora y moneda y el teclado de entrada, pero como norma general lo vamos a dejar todo por defecto. Le damos a siguiente y le damos a instalar ahora. Ahora nos pide que pongamos la clave de producto para directamente dejar activado Windows durante la instalación. Si es la primera vez que instalamos Windows y nunca has comprado ninguna clave de producto o no has tenido ningún ordenador con el que has tenido vinculada tu clave de producto, es muy probable que tengas que ponerla, ya sea en este paso o posteriormente en la configuración del sistema operativo. Yo lo que te recomiendo es que si tienes la clave de producto a mano y no sabes si está vinculado con tu cuenta o no, es que la pongas directamente en ese momento porque es mucho más fácil que después meterse en el sistema operativo a hacerlo. No es difícil hacerlo,
hacerlo, pero hay que saber moverse por los menús. En caso de que estés reinstalando Windows, no te preocupes, no tienes que poner ninguna clave de producto, así que le damos a no tengo clave de producto. Las claves de producto hoy en día están vinculadas con tu cuenta de Microsoft, por lo que cuando vuelvas a iniciar sesión se va a volver a activar sin ningún tipo de problema. La siguiente ventana que nos encontramos es para seleccionar la versión de Windows. En caso de que hayas puesto la clave de producto, esta opción seguramente ni te aparezca, y si te aparece solo te va a salir la opción de la versión de Windows ligada a tu clave de producto. Yo en mi caso voy a instalar Windows 10 Home, que es la que sale marcada, por lo tanto simplemente le doy a siguiente. Aquí tendremos que aceptar los términos de uso, lo marcamos y le damos a siguiente. Yo aquí nunca he utilizado la primera opción, es lo mismo que la primera forma en la que hemos visto de restablecer Windows. Y sinceramente creo que no merece la pena hacerlo de esa forma después de haber hecho todo este proceso más complejo que el anterior. Por lo tanto, yo lo que te recomiendo es que le des a personalizada, instalar solo Windows. Una vez que haces clic te aparece esta ventana que es para seleccionar en qué disco duro quieres instalar Windows. Esto dependiendo de tu ordenador, puede ser que tengas más, que tengas menos o que solo tengas un solo disco. En mi caso tengo bastantes discos duros conectados, pero encontrar el disco en el que queremos instalar Windows no es difícil, ya que solo tendremos que buscar la unidad en la que nos aparece reservado para el sistema. En mi caso es la unidad 1. Lo que vamos a hacer es que todo lo que ponga unidad 1 le vamos a dar a eliminar. Nos va a dar este aviso diciéndonos que al eliminar la partición vamos a perder toda la información, cosa que no nos importa porque estamos seguros de que ya hemos guardado toda nuestra información en otro disco duro, y le daremos a aceptar. Y así con todas las particiones que ponga unidad 1. Si tienes varios discos duros es probable que te aparezca este error que estás viendo ahora mismo en pantalla, y eso se debe a que el disco duro en el que queremos instalarlo no es la unidad 0. Si te ocurre esto, yo lo que te recomiendo es que desconectes todos los discos duros de tu ordenador y dejes solo en el que quieres instalar Windows. Si ves que esto ya es demasiado complejo para ti, para en este momento y llévalo a un profesional o que alguien que entienda te ayude a hacerlo. Si no te aparece ningún tipo de error, simplemente tenemos que elegir el disco duro y darle a siguiente. Ya con esto empieza la instalación de Windows, que dependiendo del dispositivo que hayamos creado puede tardar más o puede tardar menos. El caso es que cuando termine de instalar el equipo se va a reiniciar, pero como hemos cambiado en la BIOS que la unidad de arranque sea nuestra unidad externa, se nos va a volver a abrir la pantalla de instalación de Windows. Si esto ocurre no pasa nada, lo único que tendremos que hacer es volver a apagar el ordenador y repetir el proceso de acceder a la BIOS. Pulsamos varias veces la tecla que sea de acceso a la BIOS hasta que nos aparezca la pantalla. Yo lo que recomiendo es que si estamos atentos hasta que termine la instalación, simplemente tenemos que esperar a que el equipo se reinicie y empezar a pulsar la tecla de acceso a la BIOS para acceder directamente. De esta forma pues nos ahorramos un poco de tiempo. Y una vez que entremos de nuevo en la BIOS, lo único que tenemos que hacer es revertir el cambio que hemos hecho antes, es decir, volver a poner nuestro disco duro interno, el disco duro principal de arranque. En mi caso es este. Pulsamos F10, le decimos que sí, el equipo se reinicia y ya va a arrancar directamente la versión de Windows que acabamos de instalar completamente limpia. Tan solo tendremos que seguir los pasos de configuración que nos van saliendo y ya podremos empezar a utilizar nuestro ordenador con total normalidad. Ahora que ya sabéis instalar Windows desde cero o restablecerlo a valores de fábrica, voy a darte unas recomendaciones para mantener el sistema operativo en buen estado, que también te ayudará a que este proceso, que a veces es un poco tedioso, tengas que hacerlo pocas veces al año o prácticamente ninguna. Lo primero que tenemos que hablar es sobre las actualizaciones del sistema. Mi recomendación, porque lo he visto muchas veces, es que siempre que tengas que hacer una actualización, la descarga de la actualización la hagas con el ordenador conectado por cable a tu router. Las actualizaciones por Wi-Fi puedes hacerlas también sin ningún tipo de problema, pero es mucho más propenso a que estas versiones se descarguen con algunos archivos corruptos. Eso provoca que la instalación no sea completamente perfecta y puede provocar fallos al corto, medio o largo plazo. He visto incluso ordenadores funcionar perfectamente, hacer una actualización por Wi-Fi y no arrancar el sistema operativo. Otra cosa que ayuda mucho a conservar el sistema operativo en buen estado es instalar solo las aplicaciones que necesites. No instales todo por si en algún momento te va a hacer falta, sino que más bien instales lo que sabes que vas a utilizar. Y en caso de que te sea necesario una aplicación en concreto, instalarla en ese momento. En caso de tener que desinstalar alguna aplicación que ya no utilices o que has instalado de forma temporal, te recomiendo que después utilices algún tipo de programa de optimización del sistema operativo, como por ejemplo CC Cleaner, que es completamente gratuito. Un hábito que utilizan muchos usuarios para apagar su ordenador es mantener pulsado el botón hasta que el ordenador se apaga. Esto es malísimo, es como si desenchufáramos el ordenador de la corriente. Son dos casos en los que el sistema operativo sufre y muchísimo, por lo que es muy importante apagar siempre el ordenador dándole al botón de apagar del sistema operativo. Por supuesto, contra los cortes de luz no podemos hacer nada, ya que vienen de golpe y el ordenador se apaga por completo. Y es por eso que también recomiendo utilizar un SAI, que son las siglas de Sistema de Alimentación Ininterrumpida, que no es más que una batería que nos da unos minutos de energía a nuestro ordenador para poder guardar el trabajo que estamos
estamos haciendo y apagar nuestro ordenador de forma segura. Y otra cosa que muchos usuarios a lo mejor tampoco son conscientes, y es que los cambios de hardware pueden provocar inestabilidad en el sistema. Si por ejemplo cambiamos el procesador o la memoria RAM, no debería de haber muchos problemas, ya que más o menos está todo instalado. Pero por ejemplo un cambio de tarjeta gráfica, ya no solo de modelo sino también de marca, cambiar el ordenador por completo y utilizar el mismo disco duro con la misma instalación también puede ser algo perjudicial para el rendimiento del equipo. Y esto se debe a que cualquier cosa que enchufamos nueva en un ordenador necesita que se instale unos drivers. Estos drivers o controladores se van acumulando en el sistema y si no hay componentes o dispositivos que los utilicen, se quedan ahí de forma residual y pueden afectar también a la estabilidad del sistema operativo. Por lo tanto, cada vez que hagamos un cambio gordo de hardware o cada vez que hagamos varios cambios del hardware, recomendaría hacer un formateo del ordenador para garantizar un correcto funcionamiento del equipo y aprovechar al máximo los recursos de este. Y hasta aquí esta guía de formateo e instalación de Windows. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido con todo esto. Y de verdad, pruébalo la próxima vez que tengas que formatear tu ordenador, porque te puedo asegurar que no es para tanto y en pocos minutos lo tienes listo sin la molestia de tener que llevar tu ordenador a un servicio técnico. Y antes de irme te dejo por aquí el último vídeo que subí a este canal, en el que enseño cómo he arreglado mi ratón después de un pequeño accidente, que creo que esto también te puede llegar a ser útil. Y también decirte que en la descripción tienes un enlace en el que próximamente tendrás una guía igual de completa que esta, pero de formateo e instalación de un Mac. Así que si tienes un Mac y estás interesado en saber cómo hacer todo este mismo proceso, pero en tu ordenador de Apple, suscríbete y activa la campanita para estar atento.